Saludos, vamos entonces a hacer uso del editor de Octave para hacer algunos cálculos. Si queremos, por ejemplo, utilizar el editor y al dar clic con el mouse nos permite escribir de una vez, entonces podemos comenzar a escribir. Si no, entonces habría que guardar el editor para poder comenzar a escribir en el editor. Si cerramos aquí, por ejemplo, le voy a descartar, aquí no tendría ningún script, tendría que escribir uno nuevo, creo uno nuevo y ya puedo comenzar a trabajar. Lo primero es comentarios. Un comentario lo puedo hacer con el símbolo de gato o asterisco o también con el símbolo de porcentaje. Hay que comenzar a escribir un comentario de lo que voy a hacer. Es una práctica del editor. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, si quiero utilizar el editor, podría escribir acá en el editor y luego ejecutarlo con este botón que dice guardar archivo y correr. Y la respuesta me va a salir aquí en la ventana de comandos. Entonces, por ejemplo, vamos a crear algunas. Primero con las variables de texto. Entonces, si quiero escribir una variable de texto, vamos a escribir una variable 1 que se llame nombre 1. Y lo voy a simplemente a escribir un nombre con doble comillas. Puedo escribir un nombre, por ejemplo, Carlos. Y esa sería una variable de texto. Puedo escribir otro, lo voy a llamar simplemente nombre 2. Y si puedo utilizar una comilla simple, también lo reconozco como una variable de texto y puedo crear una variable de texto. Entonces vamos a poner aquí Juana. Tendríamos esos nombres. Si corro este editor, Octave primero va a decir guárdalo. Entonces aquí estoy en una carpeta que se llama prueba. Entonces ahí le vamos a poner que esta es una prueba 1. Aquí me dice que me lo va a guardar con la extensión .m. Los scripts guardados con .m se pueden ejecutar tanto en Octave como en MATLAB. Entonces le doy guardar y ya me lo ejecuta y me muestra aquí en pantalla que esas dos variables que he llamado nombre, una es Carlos y la otra corresponde a Juan. Muy bien, y así podría entonces crear todas las variables de texto que yo quiera. Si yo quisiera, por ejemplo, ahora trabajar con variables numéricas, tendría que saber un poco de las operaciones. ¿Cuáles serían? Entonces, primero vamos digamos, con las operaciones básicas. Entonces, las operaciones básicas, ¿cuáles serían? Serían la suma, pues simplemente con la suma, la resta, con el símbolo pues, de la resta, la multiplicación con el asterisco y la división con un slash. Ahora serían las cuatro operaciones básicas. Si quisiera hacer, por ejemplo, una potenciación, tendría dos opciones. Puedo utilizar, por ejemplo, este que es como el símbolo de un gorrito, y también podría utilizar doble asterisco. Ambas significa una potenciación. Por ejemplo, también si quisiera sacar raíz cuadrada, entonces digamos la radicación. Entonces, si es simplemente raíz cuadrada, puedo utilizar el comando sqrt. Ahí la ventaja de trabajar con el editor es que él me da sugerencias cuando el comando es conocido. SQRT, ya puedo calcular y dentro le paso el número que quiero calcular raíz cuadrada. Si quiero pedir ayuda sobre ese comando, puedo escribir help SQRT y ya me va a dar información. Me dice que simplemente hay que pasarle, donde X bueno, en este caso me dice que compute la raíz cuadrada de cada elemento dado ahí de X. Si es negativo, me dice que va a el resultado va a ser un complejo, ¿no? Si yo le paso un valor negativo ahí. Ok, muy bien. Otras que me aparecían aquí, otras sugerencias. Me dice, mira también Real SQRT y NTH root. Este NTH root va a calcular la raíz enésima de una cantidad. También se puede pedir información. Por ejemplo, primero help. Por ejemplo, NTH root. Y ahí me dice que aquí debo pasarle dos argumentos y me va a computar la raíz real, ¿no? La raíz real.
enésima del valor que yo le dé, donde x va a ser el número real que quiero calcular la raíz y n tiene que decirme el tipo de raíz, si es raíz cuadrada, si es cúbica, si es... Ese es con respecto a ese. Entonces luego, esta sería para raíz cuadrada, lo podría colocar entre cachete, esto es raíz cuadrada, y la otra, n de h, root, es aquí también me lo coloca, aquí vamos a colocar entre corchetes, que ahí obviamente tendré que pasarlo con doble argumento, ahí un argumento es el número que voy a calcular y la n es el número de la raíz, aquí sería una raíz, digamos, enésima. La otra que nos aparecía ahí era la raíz, la otra sugerencia, real sqrt, puedes pedir información, help, real sqrt, solamente me va a dar la real porque es sqrt para la raíz cuadrada y solamente me va a dar los valores reales, aun cuando pueda introducirle una expresión compleja. Entonces solamente me va a dar los valores reales. Si quiero comparar las dos, por ejemplo, sqrt es una variable numérica. Entonces vamos a llamarle raíz 1 y quiero que sea la raíz cuadrada. Por ejemplo, digamos, quiero calcular raíz cuadrada de 64. Entonces se va a llamar raíz 1 y me va a dar una variable numérica. Me dice, pues, ahí está, es 8, lo cual está muy bien. 8 por 8 es 64. Comparémosla con la enésima. Solo la voy a llamar la raíz 2 y se va a llamar nth root y entre paréntesis vamos a pasarle, como vamos a calcular la raíz cuadrada de 64, entonces sería el número de 64 y la raíz sería raíz cuadrada, por eso le paso el 2. Entonces lo corro y obtengo pues lo que tiene que pasar, que es 8. Muy bien, entonces ahí tendríamos operaciones básicas, potenciación y radicación. Bien, entonces pongámoslos a prueba con un ejemplo. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Y el ejemplo, hay un ejemplo muy típico que uno suele encontrar y es el cálculo del índice de masa corporal, IMC. Ese es un problema. Vamos a hallar un cálculo de índice de masa corporal de 3 personas. ¿Qué es el índice de masa corporal? Bueno, uno puede buscar en internet y ver la información. Es un número que te dice más o menos de cómo está tu peso en relación a tu masa y tu altura. Entonces ahí normalmente hay una tabla, dependiendo del valor que tome aquí este índice, estás en bajo peso, estás en normal, sobrepeso, entonces por ejemplo, o estás en obesidad. En esta tabla, aquí te dice que si el valor que te da en ese índice, hacer ese cálculo, ahí la fórmula aquí está, tomas simplemente tu peso, lo vas a dividir entre tu altura al cuadrado, y las unidades es que tu peso debe estar en kilogramos y tu altura tiene que estar en metros. Entonces, si el valor obtenido al hacer ese cálculo de esos datos, si es menor que 18.5, obviamente esto varía dependiendo de la persona y si es un hombre o mujer, pero más o menos como un estándar, más o menos es, si es menor de 18.5 ese valor, estás en bajo peso, un peso normal entre 18.5 y 24.9, sobrepeso entre 25 y 29.9, obesidad los grados 1, 2 y 3, bueno, ahí están los valores. Y eso es una medida, ¿no? Solamente para tener una referencia de cómo estás. La relación de tu masa con respecto a tu altura. Muy bien, entonces vamos a hacer un problema. Tú tengas que hacer ese cálculo. Y eso involucra utilizar alguna de estas operaciones básicas por acá. Muy bien, entonces lo primero sería crear los valores de esas 3 personas del peso. Entonces vamos a llamar el peso de las 3 personas en esa variable de peso. Y vamos a hacer un arreglo que es en forma de vector entre corchetes y paso los valores del peso. Suponiendo que la primera persona pese 8.3 kilogramos, la segunda persona 96.4 kilogramos y la última persona pese 75.4. Cierro, ahí estarían todos los valores del peso. Entonces ahora viene, digamos, la altura. Entonces la altura sería igual, entonces el primer valor sería 1.6, siguiente valor 1.8 y 1.75.
Esto es, a la primera persona le corresponde el valor de 1.6, a la segunda le corresponde una altura de 1.8 y a la tercera, que pesa 75.4, tiene una altura de 1.75 metros. Muy bien, entonces ya guardado esos tres valores en forma de vectores, esto al guardar la información en forma de vectores la puedo hacer operaciones con ella de manera muy eficiente y muy rápida. Entonces por eso este software, igual que MATLAB, es un software de vectorización. Eso lo hace muy poderoso. Entonces lo vamos a guardar en una variable que se llama índice de masa corporal. Y esto va a ser igual a aplicar la fórmula que está aquí, la que vimos. Simplemente es tomar el peso y dividirlo entre la altura al cuadrado. Entonces, escribimos la variable peso que tiene toda la información y lo vamos a dividir entre la altura al cuadrado. Vamos a poner aquí altura y lo vamos a elevar al cuadrado, o sea, con ese símbolo, o sea, con el doble asterisco, el que uno quiera, el que sea más fácil de obtener en el teclado. Bien, así está colocado. Así como lo veo, me puede arrojar un error y luego vamos a ver por qué me puede arrojar un error. Voy a correrlo. Lo corro, me muestra los cálculos primero y luego me dice hay un error. Me muestra los valores del peso. Esto es el vector peso que tiene los tres valores del peso y este es el vector altura que tiene los tres valores de altura. Ahora, pero me dice que hay un error. Y es que estoy elevando, por ejemplo, aquí la altura la estoy elevando al cuadrado. Entonces aquí me está diciendo que tengo un problema que puedo ampliar un poquito más. Obviamente usualmente todos los errores me van a aparecer en inglés. Pero aquí más o menos te dice que solamente matrices cuadradas con argumentos cuadrados, una matriz pueden elevarse aquí a un escalar como en este caso. O sea que esa operación de elevar al cuadrado para una matriz que no es cuadrada, porque en este caso un vector es una matriz, pero que únicamente tiene una sola dimensión. Esta sería una matriz de 1 por 3 y esta sería 1 por 3. Como no es cuadrada, no puedo hacer esta operación de elevar al cuadrado. Pero eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es elevar elemento por elemento. Por eso él me hace la sugerencia aquí, que debo usar esta expresión antes del símbolo de exponente, también debo ponerle un puntito. Y eso que significa es elevar elemento por elemento. Eso significa una elevación elemento por elemento. Esa última parte me coloca ahí. Entonces, ¿qué es la intención? Es tomar cada una de las alturas y elevarla. Una está elevada, luego la segunda elevada y esta tercera elevada al cuadrado. Bien, entonces debo agregarle un puntito. Ahí está. Y veamos. Lo corro de nuevo. Es importante aprender también a entender qué es lo que está pasando. Aquí me dice que al elevar este elemento por elemento, me dice que el índice de masa corporal es 28.33, es decir, pero me da un solo valor y debería darme tres valores debido a que son tres personas distintas. O sea, son un arreglo de tres personas, por lo tanto debería darme un vector de índice de masa corporal de tres valores y aquí solamente me está dando uno. Quiere decir que algo le hace falta a este proceso y es que al igual que como lo hicimos con la con la exponenciación, en la división lo que me interesa es hacer división elemento por elemento. Es decir, a este primer elemento del peso tengo que dividirlo entre el primer elemento de la altura elevado al cuadrado. Y igualmente para el segundo y el tercero. Por tanto, eso mismo, a la división tengo que agregarle un puntito, que significa que tengo que hacer una división aquí elemento por elemento. Por si las dudas, vamos a hacer esto en paréntesis, a garantizar de que primero me eleve el cuadrado y luego después haga esta división elemento por elemento. Bien, por último si lo corro, y listo. Entonces aquí obtengo los tres valores, cada uno, este primer valor corresponde obviamente a la primera persona que tiene el primer valor del peso y este valor de la altura. Quiere decir que esa persona tiene, si uno mira, lo compara con la tabla, 31 punto y algo, está en obesidad grado 1. Y si uno mira las otras, 29.5 y 24.6, estas estarían alrededor del peso normal. Muy bien, entonces esta es una manera muy rápida de comenzar a trabajar ya con el editor de Octave.